estabas esperando. Cinema Station. Las películas. Los directores. Sus guionistas. Los actores. Sus storyboards. Los detrás de cámaras. Las luces, la fotografía y todo el andamiaje del cine. Solo aquí, en Cinema Station. Conducen Sergio A.M. y Melanie de la Rosa. Cinema Station, la casa del cine. Hola a todos. Esto es Cinema Station junto a Melanie de la Rosa, Sergio A.M. Hoy vamos a tratar un poquito de suspense psicológico. Vamos a tratar la película que ve en el fondo, Smile, una película que obtuvo muy buenas críticas, estuvo muy bien punteada en cuanto a la taquilla. Melanie, bienvenida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Melanie, cuando nosotros hablamos de este tipo de producciones cinematográficas, suspense psicológico, pues nosotros nos damos a la memoria de cosas que pueden generar temor, susto, miedo, no sé cómo llamarlo, en un contexto pues social, como leyendas urbanas, como mitos, como de esas historias de fantasmas y todo ello que nosotros podemos conocer. Pero esta película, Melanie, tiene algo especial que nuestra protagonista, Susie Bacon, es la hija del gran Kevin Bacon. Ella es psiquiatra, ella tiene el rol de psiquiatra y llega un momento a pensar o a creer de que las cosas que le están sucediendo no están pasando en cuanto a la realidad. Desde esa perspectiva de psiquiatra, en cuanto a una persona que es profesional de la salud frente a estos fenómenos paranormales, ¿cómo lo analizaste tú? ¿Cómo lo viviste? Desde el punto del espectador, pues fue un reto, pues creer que un profesional puede dudar si realmente estamos hablando de un problema psicológico o algo un poco más allá. Entonces, es chévere pues pensarlo desde ese punto de vista porque ya es algo diferente, ya es algo que de pronto me están poniendo las dos caras de la moneda y yo puedo pues pensar, listo, hay situaciones mentales que nos permiten creer estas cosas, pero al mismo tiempo, pues ya para el favor cinematográfico, no, o sea, ya nos lo presentan diferente. Pero pues ya depende del espectador cómo lo asuma. Yo, pues, la verdad, pues quedo súper ambigua, o sea, puedo creer en ambas cosas al mismo tiempo. Creo que se puede justificar científicamente, pero pues puede que no lo sea. Sí, es correcto. Ahora, en cuanto al guión, estuve dándome la tarea de analizar el guión de la película de Smile, que a la lengua castellana debe traducir algo así como sonríe o sonrisa, no sé. Es un guión muy sencillo, Melanie, es un guión que pues no es el super guión, pero con el condimento especial de lo que tú acabas de decir. Es decir, la misma historia contada de otra manera, o sea, relatada de otra parte. ¿Por qué? Porque en realidad no hubo muñecos, en realidad no hubo efecto especial visual de un monstruo. Sí se lo imaginaba ella dentro de su cabeza cuando estaba trabajando y investigando en las noches, y que esta película para mí fue una forma de oxigenar el género suspense. Ojo, para mí esto no es terror, esto es suspense. ¿Que es thriller psicológico, que es suspense psicológico? Sí, todo lo que ustedes quieran decir de que lo es, porque recordemos que nuestra protagonista en esta película es una psiquiatra, trabaja en un hospital mental, por llamarlo así, tratando de ayudar a la salud, valga la redundancia, mental de sus pacientes. Entonces, hubo algo muy característico dentro de ese guión que me pareció un guión fascinante desde ese punto de vista, un guión que funcionó para las pretensiones dentro de las limitaciones que tenía en el presupuesto, que aún así conocía todo su equipo cinematográfico. ¿Tú qué opinas, Melanie? Pues, listo, en temas de guión, sí, como tú dices, bastante sencillo. Yo creo que en este tipo de películas pues siempre tratan de ir como en círculos para, digamos, buscar ese engagement, ese enganche con el espectador, como listo, cómo van a solucionar el problema. Y lo ponen tanta ficción porque pues
todo el terror, sea terror, pues como lo conocemos, como terror psicológico, es ficción, ya en parte, no está dentro de esta rama. Entonces, al ser muy sencilla, pues no te van a poner tanta información, no te van a crear un universo nuevo, porque la idea es que el fin último de que tú te asustes sea por un antagonista, o el antagonista en este caso es mental, se cumpla. Entonces toda esta rueda de listo, hay una supuesta maldición, hay algo que sucede y sucede, entonces no sabemos quién va a ser el siguiente, ¿no? Entonces esa es como la premisa y es lo que lo hace sencillo. Ya eso es lo que le hace como, bueno, cómo va a suceder las cosas, más que qué pasó aquí, de dónde sale, por qué pasó, o sea, eso no lo explican. Y yo creo que no es como el objetivo de este misterio o de suspenso, como mencionas, pero pues hace que funcione, o sea, hace que la persona tenga un sinfín de emociones. Lo interesante de este tipo de películas es que te hace como, según todo el repertorio de películas anteriores que tengas, todas esas experiencias, hace que tú misma las pongas aquí. ¿Ya? Entonces, no, ese uso, digamos, de planos amplios, cámaras de movimiento muy lentas, pero sabes que no va a pasar nada, pero al mismo tiempo te estás mentalizando de que va a suceder algo. Esa es como la clave de que utilicen todo ese repertorio y no lo vuelvan tan cliché, ¿ya? Porque pues ya todo lo que estamos acostumbrados es lo que va creando estas sensaciones y es más fácil para ellos crear sensaciones sin hacer nada. Exactamente, Melanie, así es. Muy buena óptica. Para nuestros amigos que nos observan a través de YouTube y quienes nos escuchan a través de las plataformas de contenedores de podcast, el ruido ambiente que tenemos no es involuntario, no es propio de que queremos que esté allí. Entonces eso como para hacer un paréntesis. Hubo algo que me gustó mucho de la película y fue cómo manejaron la paleta de colores dentro de su diseño de producción, dentro de su dirección de fotografía. Por ejemplo, te llevo al contexto. Hubo una escena, un pasaje de la película donde un paciente que estaba poseído era un ciudadano de edad media, y esa habitación pude darme a la tarea de analizar que tenía colores rosas, tenía tonos rosas entre el pink, el rosa, entre lo gris y entre la bata blanca de la psiquiatra de la que estamos hablando. Entonces, si nos damos cuenta de la película, a veces estos detalles, estos mínimos detalles, a veces no los analizamos porque estamos tan concentrados en el hilo narrativo, el hilo del relato del audiovisual, que omitimos estas cosas. Entonces, yo pienso que lo que ahí nos da a conocer nuestro director de la película, invitada, citado hoy en Cinema Station, es que el tipo que estaba pues pasando por esa enfermedad mental, por ese karma extraño, era una persona totalmente tranquila. Pues eso fue la perspectiva que yo pude analizar ahí, y lo reforzaron los tonos de los colores que habían dentro del decorado escenográfico de lo que se estaba llevando a colación. ¿Por qué? Porque si bien las locaciones fueron locaciones muy sencillas en el sentido de que todo lo independiente, no todo, algunas partes del cine independiente y algunas partes pues del cine arte y de autor, su presupuesto no es un presupuesto presumido, es algo moderado, donde las locaciones fueron unas habitaciones de hospital, unos consultorios de hospital, un apartamento y una cabaña, y la casa de la hermana donde se presenta pues lo del gato, que el regalo que le llega al sobrino, y una calle cuando iban conduciendo el auto. Entonces esto es una película que, más allá de todo esto que estamos hablando, para mí fue una película muy bien organizada, muy bien planeada, y de hecho los grandes críticos y los grandes directores cinematográficos que tuvieron la oportunidad de verla la avalaron como una puesta en escena totalmente oxigenante para el género, Melanie. Sí, totalmente de acuerdo. Y temas, digamos, de lo que mencionas del presupuesto, la organización, toda la producción detrás, no es, digamos, un representante de lo que conocemos como cine independiente. Y no solo, o sea,
no tener como la perspectiva de que si no hay buen presupuesto no es una buena película. Exacto. Y ya lo hemos hablado aquí, que de pronto no hay película mala, sino de pronto una mala organización, de pronto una producción floja, pero casi que el presupuesto pues ya depende del director, la experiencia y su creatividad en sí es lo que permite esto. Regresando un poquito al tema de los colores, pues ahí para cerrar, yo creo que también la perspectiva de poner todo un escenario normal en donde no ha pasado nada deja mucho la ilusión de que todo es mental, o sea, todo hace parte de el imaginativo del protagonista o de los afectados para dar a entender, y es interesante que la audiencia entienda de que no tiene que cambiar todo un escenario para darte a entender de que está pasando algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo contrario que pasa al final? Digamos, al final tenemos, una escena que pues puede ser bastante cliché, en donde sucede algo, pero realmente es una perspectiva, es un sueño, es un pensamiento, no es real, pero te cambia toda la escenografía. Entonces ya la persona puede decir como, ok, esto parece que es real o no es real. Ya, entonces ya cuando sí se suma un poquito más el tema del terror por pues la aparición de un ente que pues en tema de presupuesto creo que no vamos a tocar un poquito ahí, creo que cumplió su papel, fue interesante, fue un poco impresionante a la vista, pero sí, o sea, funcionó totalmente y pues sí, hace un buen match lo que es la escenografía y el tema del color, pues para entender la realidad o ficción que estaba viviendo el personaje. Sí. Tú tocaste algo muy clave ahorita y lo había dejado por alto. Gracias que me lo recordaste. Es lo siguiente. El director de la película jugó con nosotros como espectadores. Nos ponía a dudar y a pensar, pues obviamente la protagonista, como decíamos, era una psiquiatra, trabajaba pues la salud mental de sus pacientes, y llegó un momento en que yo me imaginaba de que no, es un sueño. No está pasando real. Yo mismo me decía a mis adentros cuando iba el desarrollo de la película, cuando ya el conflicto ya había pasado y estaba pues en el clímax del audiovisual como tal. Entonces, en algún momento de la película llegué a pensar de que evidentemente ella también se tenía que dejar arrastrar por ese karma, porque yo pienso que más allá del ente, pues también estuvo el karma de lo que vivió con su madre, siendo la niña, este es un pequeño spoiler para quienes no han visto la película, siendo la protagonista una niña que 7, 8 años, 9 años, la mamá tenía problemas de adicciones, pero no dijeron qué tipo de adicciones, si eran a sustancias psicoactivas o si era pues a droga en cuanto a medicamentos. Entonces la niña entra a la habitación de la mamá, quien le pide ayuda, pero pues los desenvolvimientos frente a la sociedad de la madre de la niña la aterraban, le generaban miedo. Recordemos que era una niña de 8 o 9 años. Entonces la mamá falleció. Entonces esto es algo muy personal mío, una óptica mía, muy mía, de que creo que el karma de lo de la madre la alcanzó, porque nunca soltó ese recuerdo, nunca soltó ese pasaje de su vida. Pero fue una gran apuesta. La verdad me gustó mucho la película, tuvo muchos matices fantásticos, algunas cosas, como siempre lo hemos hablado con Melanie, lo hemos venido tocando acá, algunas cosas por mejorar. Recordemos que es una producción donde hay cantidades de aristas que se mueven en cuanto a fotografía, iluminación, sonido, captura de Foley directa, lo que siempre sacan las personas que viven de ello en cuanto a las continuidades, que en el cine se llama raccord, y todo esto lo demás. Pero pues fue una puesta en escena muy fantástica, y que para mí también el éxito, o gran parte del éxito de la película, Melanie, para debatirlo contigo, darte el cambio, es que también se basó en los efectos de sonido, es decir, en esos Foley fantásticos que son a la larga lo que lo hacen a uno saltar, brincar en la silla. Eso me pareció fantástico, estuvieron acertados, al igual que los momentos en que musicalizaron, me pareció algo fantástico. ¿Tú qué opinas al respecto, Melanie? Bueno, el tema de la música pues es algo que se está, yo digo, explorando desde hace poco tiempo. O sea, desde el tema del terror ha existido estos sonidos Foley, como mencionas,
muy característicos de las películas. Pero ahorita los han muy como, reformado un poquito más mecánico para que primero te evoquen sensaciones diferentes, claro, a una proximidad de lo que va a pasar. Ya es como un sentimiento o unas emociones un poco más incómodas en toda la escena o en toda la secuencia que esté sucediendo. Es una exploración interesante, la verdad lo he sentido en pocas películas y casi que todas me han gustado. Yo no soy fan del terror y nada de eso, pero pues juega un papel muy importante porque también lo están acompañando de la planimetría, ¿sí? Claro. Entonces, no es solo como que listo, es un sonido que viene y sucede lo que es y ya, no, aquí te lo pueden poner, pueden crear una escena mental, realmente no va a pasar nada, pero ya con la planimetría ya tú te das cuenta, digamos, cuál era, digamos, el objetivo de asustarte o de ponerte en tensión, crear ese suspenso, o sea, realmente es una exploración muy, muy, muy interesante, que pocas películas lo tienen, la mayoría pues de terror psicológico no necesitan crearte un monstruo, crearte un personaje o un villano para esto, porque pues básicamente uno que se lo inventa todo, ¿no? Sí, pues en esa parte la verdad súper aprobado. Y otra cosita que quería mencionar es de lo que se me pasó, de lo que estabas mencionando antes. Bueno, toqué tres punticos, ¿verdad? Toqué los efectos de sonido, toqué los folies, toqué la música, toqué que el director jugaba con nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, al hacernos creer que lo que estaba pasando podría ser ficción, que no, en realidad no era, o que en realidad sí era. Eso a mí me tocó, o sea, yo había un momento en que yo veía la película y decía, no, esto no es real, esto no es de la mente de ella, pero no, sí, en realidad lo estaba viviendo. O sea, ese juego de roles que tuvo la dirección general de la película de Smile me gustó mucho. O sea, con esto no estoy diciendo que Smile es la mejor película de suspenso psicológico que he visto, no, porque pues hay cosas anteriores que son muy buenas o igual de buenas que Smile, pero lo que sí digo es que Smile es una alternativa que llegó a oxigenar el género suspenso psicológico. Me gustó mucho la puesta en escena de Smile. En realidad, una película que quedé satisfecho. Eso era lo que estaba relatando anteriormente, Melanie. Te escucho. Sí. Dale, no, aquí pues 2 puntos, y es que la verdad uno quisiera desglosar toda la película, claro, pero pues el tiempo no da. Sí, en temas de actuación, el tema de puesta en escena, la verdad, muy acorde, pues primero por el objetivo de la película, mostrar esa incomodidad mediante un acto supernatural que es la sonrisa, y cómo puede algo que por lo general se asocia a felicidad, a algo bonito, puede ahora asociarse a algo muy tenebroso. Entonces eso súper encaminado, y va muy acorde a la otra idea que iba a mencionar, es que, bueno, hay, digamos, en la audiencia de pronto pensamientos compartidos en cuando una película de terror o de miedo, pues que uno pues comúnmente le dice es buena o mala. Porque es que hay muchos que esperan, digamos, un poco de más, esperan más, esperan que los asuste más, esperan que de pronto tenga una lógica detrás de eso, pero pues hay que entender con pues todo el historial o repertorio de películas de terror desde su inicio, no sé, Psicosis, muy antigua, hasta las últimas películas. Primero, no hay un final feliz, no hay un final que te reconforte, y casi que todas van a seguir ese cliché. Creo que no hay ninguna que no lo siga. El cliché de te voy a recrear un final, una conclusión, pero al final te voy a dar ese giro nuevamente para que la historia se repita y tú realmente pienses, una vez haya terminado, qué va a suceder. Exactamente. Yo voy a hacer el siguiente, o cómo va a, digamos, concluir realmente esto. No hay una conclusión positiva para el cine después de terror. Siempre hay un continuo desarrollo, y puede que se quede ahí en un loop para que
para que tú concentres esas emociones una y otra vez. Entonces, es algo que pues tener en cuenta de pronto a futuro, no se saquen una nueva película en donde el final es feliz, donde todo pues no era un sueño, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero pues yo creo que esta es la clave y la base de las películas de este tipo. Muy bien, Melanie, en realidad es así, el final es abierto, el final es subjetivo, lo puedes interpretar de la manera en que lo veas, en que lo quieras tomar. Es totalmente, coincido con lo que Melanie acaba de relatar, con lo que Melanie acaba de informar, así es. Otra cosa que quería tocar de esta película, que lo había dejado pasar, en realidad lo que contabas al inicio en cuanto a la planimetría de esta obra audiovisual, fue una planimetría que fue muy acorde a lo que las escenas iban relatando, a lo que el hilo narrativo se iba desarrollando. Por momentos planos muy abiertos, planos muy cortos, por momentos detalles, pequeños detalles que significaban algo. Por ejemplo, me gustó mucho la planimetría que utilizaron cuando ella va a visitar al reo que se salvó, que ella quería saber cómo hizo para salvarse, y lo tenían vestido creo que de amarillo, lo tenían ahí en un cuarto como de reconocimiento, no sé cómo llamar, una habitación de reconocimiento. Y el tipo pues parecía una persona totalmente calmada, una persona totalmente sobria, y llegó un momento en que ella, en la cantidad de sus preguntas, porque más allá de que ella era una psiquiatra y ella sabía de que estaba viviendo cosas que no eran normales para las personas, siempre le decía a su amigo el policía: no estoy loca, sé lo que estoy haciendo. O sea, en medio de que no dormía, de que estaba agotada y que tenía toda esa tensión a sus espaldas, estaba lastrada por todo lo que estaba viviendo, pues fue a buscar respuestas, pero no halló respuesta, como para reforzar lo que tú dijiste en cuanto al final. Entonces se va creando como un círculo vicioso de lo que tú decías, de que puede ser repetitivo o puede morir ahí la franquicia de Smile. Pero en términos generales es una muy buena película, una película pues que si no te gusta mucho el suspense psicológico, no la veas solo. Si tiene compañía, pues vela con la compañía que tengas en ese momento y vas a ver otra óptica, vas a ver otra clase o vas a vivir otra clase de oxígeno de que es la misma historia que hemos visto, pero contada, relatada de otra manera, como una famosa telenovela en Colombia que siempre pongo el ejemplo, llamada Betty la Fea. Es la misma historia de la niña pobre, enamorada del rico, pero esta vez, aparte de que es pobre, es maluquita y va teniendo una transformación y todo lo demás. En realidad, Melanie, de oficina, pero sí, lo mismo. En realidad, Melanie, esta película, para tocar otro temita, para ya ir dándole ya la forma al programa, en realidad este programa no gozó de una gran dirección de fotografía. Ojo con esto, no quiero decir que no la tuvo, pero nosotros vemos en algunos metrajes unas fotografías hermosas. Esta película, pues por su dinamismo, por su forma de su relato en que estaba contada, pues no gozó de una gran fotografía, pero no quiere decir que no estuvo la dirección de fotografía. Obviamente sí estuvo. Siempre está. Exactamente, pero no era una fotografía muy estética por su contenido, por su relato, por su argumento, por su trama, pero es una película que funciona y es una película que dentro del género pues ha llegado para como que los fanáticos del suspenso respiren y digan: por fin encontramos algo chévere. De esa manera yo lo veo. Tenemos el datico, Melanie, de las críticas en la página de Rotten Tomatoes. Vamos a mirar a ver cómo le fue al filme. Listo, bueno, por lo pronto no tengo comentarios, pero la verdad lo que importa es que tan bien pues le pudo ir en esto, pues tuvo un 80% pues en la página, la verdad. Como siempre, creo que tenemos una racha de buenas películas últimamente. Y por la audiencia, 77%, que pues... estuvo ahí, no, o sea, técnicamente un empate. Sí, es como pues un pensamiento bastante mutuo. Digamos que pues no podemos decir que bajo de 50% es una película mala, simplemente que nos gustó, pues la audiencia tenía unas perspectivas diferentes, unas expectativas más que todo, porque juegan un papel muy importante ya cuando pues se estrenan, que pueden básicamente matar todos los deseos del director, pero en este caso pues digamos que pues está recomendable. Sí, es una película recomendable, claro que sí, así es. Y es una película que te distrae en su momento, obviamente por momentos te va a cargar de tensión,
por momentos, porque tiene sus momentos en que la tensión va a subir un poquito, pero después va a bajar, va a tener sus picos altos y sus picos bajos. Es una película que puede ser llevadera, es una película que puedes verla ahí como para, quiero ver algo diferente, ahí está. Puedes quemar un par de calorías ahí. Exactamente, tal cual. Vamos a tener que hacer una pausa frente a lo que teníamos programado, es decir, la próxima semana, mi querida Melanie, queridos amigos de YouTube, vamos a tratar Avatar 2, El Camino del Agua, de James Cameron, y posterior a ello vamos a retomar lo que teníamos con lo de Asalto a Bancos, porque Avatar es una película que está batiendo récords en cuanto a taquilla, en cuanto a sintonía, en cuanto a espectadores, y pues merece que tenga un análisis acá con nosotros en Cinema Station, porque Avatar en realidad toca unos temas muy puntuales en los cuales nosotros como seres humanos estamos fallando. Me pareció ahora no estoy hablando de que la película sea mala, sea inferior a la primera, estoy hablando de las ópticas, exactamente, de lo que James Cameron quiso plasmar dentro de ello. Melanie, ¿conclusiones finales? Bueno, nada, aquellos fanáticos o no fanáticos del terror psicológico, bienvenidos a ver esta película. Esperamos cualquier tipo de comentarios, esperamos que les guste, y si no, pues también ya saben que el cine es para toda persona, y nada, pues esperamos verlos en el próximo episodio con la película de Avatar 2. Muy bien, junto a Melanie La Rosa, Sergio AM, hoy hemos traído algo diferente al contexto de lo que hemos venido trabajando en Cinema Station, esperando que esta producción cinematográfica haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Sergio AM, nos vemos la próxima semana, el Señor les bendiga, chao.